columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y ahora sí, vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículos 1 al 6, a pesar de que me voy a centrar en el versículo 4, como dije, pero vamos a hacer la lectura del 1 al 6 para entender que todo pertenece a un contexto. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 6, y dice así la palabra del Señor. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Padre, queremos darte gracias por podernos reunir, aprender juntos de tu palabra. Sabemos que podemos leer la Biblia en nuestras casas y lo hacemos, Señor, a diario porque amamos tu palabra, es tu consejo para nosotros. Pero, Señor, también apreciamos y amamos el poder aprender junto a nuestros hermanos para así crecer juntos en la fe, para seguir creciendo juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a entender el concepto de hoy. Señor, dame gracia para poder explicarlo de una manera sencilla, fiel, pero también dame autoridad para hacerlo, Señor, conforme a las Escrituras y por el poder de tu Espíritu. Señor, no estoy dubitativo en lo que voy a enseñar hoy, pero, Señor, sigue dándome esa convicción a lo largo de la enseñanza, para que sea esa misma convicción la que quede grabada en el corazón de mis hermanos. Y úsame para edificar a aquellos, Señor, a los que me has dado para pastorear. Quiero ser, Señor, en esta tarde instrumento de bendición en tus manos para ellos y de edificación para tu iglesia, y es lo que te ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos primero a los versículos 1 al 6 nuevamente para entender algunas cosas. Hoy me voy a centrar en el 4 por esa frase de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero vamos a primero analizar algunas cosas en su contexto. Empieza así. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí es la primera vez que aparece la palabra todos en nuestro contexto. Tenemos que entender una cosa, cuando estamos encontrando una palabra, un término, una mención en las Escrituras y hace parte de un contexto y esa palabra aparece repetidas veces en el contexto, usualmente el significado es el mismo. Es decir, si aparece aquí todos y luego todos y luego todos en 5 versículos, cada vez que dice todos, Pablo se está refiriendo a la misma cosa. Pablo no está queriendo decir en el versículo 1 todos es esto, en el 2 todos es aquello, en el 4 todos es aquello. Y eso tiene que quedar claro. Entonces lo primero que Pablo dice es que quiere que se ore por todos los hombres. Pero nosotros sabemos y ya explicamos que nadie de la iglesia de Éfeso cuando recibe esa instrucción va a pensar que tiene que coger una lista con todos los nombres de todos los ciudadanos del planeta y empezar a orar por cada ciudadano de este planeta. Seguramente tú no estás orando por cada ciudadano de Barcelona, tú no estás orando por cada ciudadano de tu ciudad, o por cada ciudadano de España o del país que provienes. ¿Por qué? Porque no entiendes en ningún momento que Dios te está exigiendo que ores por cada ciudadano que existe sobre la faz de la tierra. Pero Pablo usa la palabra todos y luego sigue diciendo algo que nos da información por los reyes y por todos los que están en autoridad. Pablo está hablando por las personas, por los reyes, por los que están en autoridad. Pablo está diciendo en cierta manera, orad por todo el mundo.
Orad por presidentes, orad por gobernadores, orad por políticos y orad también por el panadero y orad por el pescadero y orad por el que barre las calles y orad por la que limpia la casa y orad por las mujeres y orad por los hombres y orad por los jóvenes y orad por los ancianos. Orad por todas las personas. Pero nosotros lo entendemos de esa manera, por todo tipo de personas, no por cada individuo de la faz de la tierra. Entonces el texto sigue diciendo, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Si la palabra todo significa eso en el principio, la tengo que aplicar de la misma manera en ese versículo. Y si la palabra todo significa todo tipo de personas, tanto los que están en el poder como no, tanto los reyes como la gente de a pie de la calle, lo que está diciendo Pablo con ese todos después es lo mismo. Porque Dios quiere que todo tipo de personas sean salvos. Porque Dios tiene escogidos en la realeza. Dios tiene escogidos entre los políticos. Dios tiene escogidos en la calle. Dios tiene escogidos en África. Y Dios tiene escogidos en Europa. Y tiene escogidos en América. Dios tiene escogidos entre todo tipo de personas. Tiene mujeres y hombres, jóvenes y ancianos. Tiene ricos y pobres. Tiene esclavos y libres, porque Dios quiere que todo tipo de personas sean salvos y así entender que al final en Cristo habrá redimido a un pueblo de toda lengua, tribu y nación, de todo el mundo. Hay que empezar a entender esos conceptos. Y luego sigue diciendo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos aquellos que Dios quiere que sean salvos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo y no miento. Y mira que añade ahora Pablo, y es muy curioso, como maestro de los gentiles en la fe y en verdad. Porque Pablo afirma o destaca eso. Hermano, hay cartas donde Pablo se muestra como apóstol de Jesucristo. Hay cartas donde Pablo se muestra como siervo de Jesucristo. Pero en este caso Pablo ha dado un dato. De los gentiles. De los gentiles. ¿Y por qué Pablo en este caso concreto añade de los gentiles? Porque eso también está unido con todos. ¿Te has dado cuenta? El capítulo 1, una de las cosas que aparecían eran las genealogías. ¿Te has dado cuenta que había gente que hacía mal uso de la ley? Uno de los combates más grandes y feroces de la iglesia en el primer siglo eran los judaizantes. Hasta el día de hoy lo sigue siendo. Había mucha gente que por venir de tal linaje y de tal tribu y de tal pueblo creía que tenía más valor delante de Dios. Porque no es lo mismo ser uno de la tribu de tal que ser un levita. Y nunca nos lleguemos a comparar con los gentiles, Porque Dios es el Dios de Israel, no de los gentiles. Porque Dios es el Dios de este pueblo, porque Dios le dijo a este pueblo, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Aquí no entran los gentiles, porque los gentiles no pasan de perros impíos. ¿Crees que esa no era la mente de los judíos de entonces y la de algunos hoy? ¿Por qué si no Jesús se dirige a una mujer y le dice, yo no le puedo quitar la comida a los hijos y dársela a los perrillos? Y concretamente esa mujer no era judía. Era una mujer gentil. ¿Por qué había tanto enfurecimiento cuando Jesús trataba con misericordia a un gentil? Porque para los judíos, Dios era el Dios de los judíos. Y el Mesías era para las ovejas de la casa de Israel. Y Pablo de golpe dice a todo el mundo, en una carta pública, yo soy apóstol y maestro en la fe de los gentiles. Y antes ha dicho todos. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a salvar a reyes y a pobres. Dios ha venido a salvar a políticos y a empleados. Y Pablo acaba de rematarlo de esta manera, que quede clara que Dios ha venido a salvar a judíos y a gentiles. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Pablo, con esa expresión todos, está haciendo una cosa, amados hermanos. Está rompiendo el elitismo de la época. En aquella época había un pensamiento muy exclusivista. Dios es el Dios de los judíos. Y
luego los gentiles no son dignos de estar aquí. ¿Por qué a Pedro le choca tanto cuando un gentil recibe al Espíritu Santo y habla en lenguas, igual que él habla en Hechos 2 cuando recibe al Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser que la promesa de Dios para los suyos, que nos la dio un grupo de judíos en Hechos 2, acaba de manifestarse en un gentil? Porque Dios le estaba diciendo: Pedro, yo he venido a salvar a todo tipo de personas. A todo tipo de personas, porque el verdadero pueblo de Dios no es el pueblo judío étnicamente, es aquel pueblo que está en Cristo. En Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Mira cómo sigue diciendo: y para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en la fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Ahora miren, cuando tú lees, quiero que en todo lugar los hombres oren, tú estás diciendo, tú lees eso y tú dices: mira qué bien, las mujeres ya no tenemos que orar. Tú lees eso. Tú entiendes eso. En algún momento se te pasa por la cabeza decir: Pablo dice que los hombres, solo los hombres oren. O cuando lees los hombres, ¿qué te viene a la cabeza? Los seres humanos. Por eso es importante el contexto. Por eso es importante el contexto, porque eso lo has dado por obvio. Pero mira, además, un poquito antes dice: quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. ¿Dónde quiere Pablo que se ore? ¿Tú crees que oran en las discotecas? ¿Tú crees que oran en los prostíbulos? ¿Tú crees que oran levantando manos santas en las fiestas universitarias donde van a emborracharse? ¿Tú crees que Pablo se refiere a esos lugares? ¿Qué crees tú que significa cuando Pablo dice en todo lugar? ¿Pablo está diciendo cada casa del mundo? ¿Cada rincón del planeta? Quiero que en cada rincón haya alguien orando. ¿Pablo crees que dice eso? ¿O qué entiendes? Dime la verdad, ¿qué entiendes? Que allí donde haya un creyente, que allí donde haya una iglesia, Pablo quiere que esa iglesia ore. Pero Pablo no ha dicho allí donde haya iglesias, allí donde esté reunido mi pueblo. Pablo ha dicho: yo quiero que en todo lugar se ore. Pero tú lees esa carta y estás en Pamplona y oras en Pamplona con la iglesia de Pamplona. Y si tú estás visitando una iglesia en Italia o con un grupo de hermanos en Francia en una casa, oráis. Porque tú entiendes que Pablo está diciendo que donde estemos los creyentes debemos orar. Pero Pablo usa la expresión todo. Por eso es tan importante el contexto. Bajo esa idea, tenemos que empezar a analizar cuando Pablo ha dicho: porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y me gustaría analizar ese tema hoy solamente. Analizar esas expresiones que dividen al mundo evangélico. No debería, pero lo hace. Antes de dar las referencias que yo quiero dar para traer un poco de luz sobre este tema, hay muchas personas que cuando entienden este asunto, si los estudias, buenos eruditos, buenos teólogos, dicen que cuando Pablo menciona porque Dios quiere, se refiere a la voluntad revelada de Dios, porque muchos teólogos hacen una diferencia entre dos tipos de voluntades. La voluntad revelada de Dios, lo que se llama teló, y la voluntad decretada de Dios, que en griego sería baulomai. ¿Qué piensan ellos? Y no voy a profundizar en eso porque no estoy de acuerdo con el pensamiento. Ellos afirman, muchos teólogos, que Dios tiene esas dos voluntades, una voluntad revelada y una voluntad decretada. Es decir, que Dios, la voluntad revelada sería como lo que a Dios le gustaría. Ellos consideran que ese texto expresa lo que a Dios le gustaría. En el corazón de Dios, siendo una persona amorosa y buena, lo que a Dios le gustaría es que todo el mundo fuera salvo. Pero que hay otra voluntad diferente, que es la voluntad decretada, que es lo que Dios quiere y además hace. Los teólogos, algunos, han diferenciado eso. Aquí Dios está hablando de la voluntad revelada. Dios está dando a conocer el deseo de su corazón. Pero por otro lado hay una voluntad decretada por Dios, que es la que Él dice que va a hacer y cumple. Yo no estoy de acuerdo. No estoy diciendo que Dios no manifieste en cierta manera una voluntad revelada y una voluntad decretada. No digo que no esté de acuerdo con esa idea, pero digo que a la hora de mirar este texto,
yo no profundizaría en eso. Yo no le daría vueltas a decir, bueno, es que aquí Dios está expresando lo que le gustaría en su corazón, pero no es realmente lo que va a hacer. No, es que yo creo realmente que en su contexto la palabra todos se refiere a todo tipo de personas que el Señor salvará, y en todo tipo de lugar, y en todo tipo de contexto. Pero ahora vamos a analizar desde esa palabra todo, y vamos a dar un viajecito por la Biblia. Voy a ir haciendo algunas preguntas y voy a dar algunas referencias bíblicas, y solo le pido a Dios que al final de la clase haya claridad y no confusión, porque es el mayor miedo que tengo hoy, que al final de la clase salgan más dudas que respuestas. Pero yo he orado mientras lo preparaba, así que Dios me ayude. Y la primera pregunta que yo quiero hacer es, ¿de qué equipo eres? Está interesante, ¿verdad? ¿De qué equipo eres? Y no quiero saber si eres del Barça, del Madrid, porque a mí el fútbol me parece una pérdida de tiempo, ya lo he revelado más de una vez, ya me he manifestado, soy del Betis y eso demuestra la falta de interés que tengo por el fútbol. Soy del Betis por ser de algo, porque cuando me pregunten poder responder algo y que la gente se lo tome bien. Porque si digo soy del Barça me van a hablar que si ya eliminados, que si esto. Que si digo soy del Madrid me van a hablar de otras cosas. Así que para que nadie me moleste, digo que soy del Betis porque es el equipo simpático y que siempre cae bien y me dejan en paz. Pero realmente no veo fútbol, porque me parece una pérdida de tiempo ver a 22 hombres detrás de una pelotita que ganan 800 millones al año y nosotros nos vamos quejando de la corrupción política cuando esos hombres acabarían con el hambre en el mundo en 2 días. Pero nosotros, como nos entretienen y son nuestros ídolos, muchas veces con ellos no nos metemos, pero con los de arriba que nos mandan, sí. Entonces me parece que hay una cierta idolatría futbolística en muchos corazones. Así que no me refiero a ese equipo. Voy a hablar del primer equipo, el equipo del mundo y de todos. Es el primer equipo del que muchos son. Vamos a leer algunos textos que los que son del equipo del mundo y de todos suelen utilizar. El nuestro, 1 Timoteo 2:4, y he intentado subrayar las palabras clave. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Ves, pastor? Dios quiere que todos sean salvos. ¿Ok? También en ese equipo está este versículo, 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. Y sería interesante resaltar el vosotros, pero otro día cuando predique esta carta, porque el vosotros va unido al todos. Pero bueno, ellos suelen usar ese texto, no queriendo que nadie perezca, ¿ha visto, pastor? Que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Ves, pastor? Dios quiere que nadie se pierda y que todos se arrepientan. En el equipo del todos también está 1 Timoteo 4:10, que yo creo que entendiendo el de hoy entenderemos ese. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Quién es el Salvador de todos? ¿Es, pastor? Jesús es el Salvador de todos los hombres. Pregúntale a todos los hombres quién es su Salvador y a ver si todos te dicen Jesús. Yo creo que el texto hay que leerlo en su contexto. Porque si yo ahora salgo, yo te digo que de mi madre Jesús no es el Salvador. Y de mi vecino Jesús no es el Salvador. Pero aquí Pablo lo afirma categóricamente. Jesús es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. O Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¿Visto, pastor? Del mundo, no de algunos, del mundo. Pero hermano, hay una cosa interesante en esto, que si Jesús quita el pecado del mundo, el mundo ya no tiene pecado y nadie va al infierno. Si esa es tu manera de leer el texto. O el versículo por excelencia, que no hay cristiano, católico, mormón, musulmán. No, esto se lo saben hasta los ateos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a juzgar, vino a salvar a él. Pues qué curioso que al final de la historia Jesús va a juzgar a unos cuantos. Si no vino a juzgarlos, bueno, vino a salvarlos aquí y a juzgarlos luego. Hay que leer el texto en su contexto. Pero bueno, partiendo de esos versículos, hay un equipo que es el equipo de los que el todo y el mundo. ¿Cuál es el otro equipo? Ese sería el Barça de los equipos.
Ahora sería el Madrid de los equipos porque son los dos equipos estrella. Fuera Liga Española, no sé, el Manchester City y el Chelsea. El otro equipo es el equipo de las ovejas escogidas. No, yo no soy del equipo del todos ni del mundo, yo soy el equipo de los escogidos. Y en ese equipo tenemos versículos. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Listo, pastor? No va todo el mundo a Jesús, va solamente a Jesús que el Padre envía. Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Vamos a leer despacito, amados hermanos. Nadie conoce al Hijo. ¿Quién conoce al Hijo? Nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? El Padre. ¿Quién conoce al Hijo? El Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino... Frena ahí un segundo. Mira lo que está diciendo el Evangelio. Que quien conoce a Jesús es el Padre. Y quien conoce al Padre es Jesús. Y termina diciendo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Puede conocer todo el mundo al Padre? No. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ese es otro equipo, ¿eh? O Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. O Hechos 13:48. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que quisieron creer. Pone eso. No, creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Hermano, hay textos en la Biblia que pueden no gustarte, pero no puedes quitarlos de ahí. Pero los que creyeron son los que según la Escritura estaban ordenados a creer. Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16. Esto se pone un poco complejo porque él dice a Moisés, tendré misericordia de todo el mundo. No dice eso. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Y sabes lo que Dios nos acaba de decir? Aunque no nos guste, criaturitas del Señor, que yo soy Dios y tengo misericordia de quien me da la gana. Y si a ese lo fulmino, tú no tienes que decir nada, porque todos merecéis ser fulminados. Pero yo quiero tener misericordia de algunos. Porque algunos pintan la historia de esta manera, como si todos fuéramos buenos, pero que Dios es tan malo que algunos los condena. No es esa la historia. La historia es que todos somos terribles y Dios es tan bueno que algunos nos salva. Esa es la historia. No le deis la vuelta. No le demos la vuelta a la historia. O Juan capítulo 10 versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida, aquí no dice el mundo, por las ovejas. No doy mi vida por las cabras. No doy mi vida por los lobos. Doy mi vida por las ovejas. Y algo también que entra en este equipo, Juan 17:9. Yo ruego por ellos. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque ellos son tuyos. Jesús está diciendo algo que puede ser que a algunos les duela un poquito ahora en el corazón lo que voy a decir, pero Jesús acaba de decir, yo no estoy aquí orando por todo el mundo, Yo no estoy a la diestra del Padre diciendo, ten misericordia de todos, perdónalos a todos. Yo estoy a la diestra del Padre rogando por los míos. Por los míos. Eso es lo que está diciendo Jesús, no lo que digo yo. Es el gran dilema aquí, hermanos. Me ha ido otra vez. El gran dilema aquí, hermanos, es el hecho de que hay una serie de versículos que parecen hablar de una salvación universal. Y hay una serie de versículos que parecen hablar de una salvación específica. Que en la Biblia hay unos textos que menciona todos y mundo, y que en la Biblia hay unos textos que menciona iglesia, escogidos, mi pueblo, mis ovejas, los míos. ¿Están los dos textos en la Biblia? Sí. Y este debate no se puede ganar solo citando los de mi línea y de mi equipo.
Porque cuando hablamos de estas cosas con alguien de la postura diferente, lo hacemos mal. Porque lo único que hago es coger algunos versículos que hablan de la elección y soltarlos. Los que hemos dicho del equipo de, ¿no ves? Jesús intercede por nosotros, no por el mundo. Jesús vino a dar su vida por las ovejas, no por el mundo. Jesús, y ahí el otro te va a contraatacar ¿con qué? Pero mira, Pablo dice que todos sean salvos. Pedro dice que Dios quiere que nadie perezca y que todos se arrepientan. Pero Jesús vino porque amó Dios al mundo. Y vais a estar unas 4 o 5 horas citándoos un versículo y el otro, y cada uno se va a ir a casa con la misma idea. Porque no se gana ningún debate citando versículos fuera de su contexto. Porque claro, nos podemos hacer esta pregunta. Si hay un versículo que dice que Dios quiere que todos sean salvos, pero por otro lado Dios dice que Él solo tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, ¿la Biblia se contradice? Se contradicen esos textos. Solo algo se puede contradecir y somos nosotros, pero no la palabra. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos combinar estos textos de una manera que tengan fundamento bíblico? ¿Cuál es la enseñanza bíblica de estos pasajes? Para hacer eso deberíamos ir versículo a versículo en su contexto, como lo que hemos hecho con el todos de Pablo. Porque sabemos que la Biblia no se contradice. Vamos a ir a la palabra todos en la Biblia y vamos a ver la importancia de un todos en su contexto. Marcos capítulo 11, versículo 27 al 32. Marcos capítulo 11, versículo 27 al 32. Dice así: Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Hermano, yo para que de esta clase creo que consiga que lo entiendas, necesito que hoy me prestes 100% atención. Y yo te iré haciendo preguntas, porque yo aprendí una cosa. Si yo te digo esto es así, punto, creo que es como se debe enseñar. Mi manera es ir haciendo preguntas que tú mismo vayas leyendo conmigo y tú mismo llegues a la misma conclusión. Porque si tú llegas a la conclusión con la Biblia, tú vas a ser convencido por la Biblia. Pero si simplemente te digo, esto es así y punto, tú vas a irte con la duda de, bueno, eso es lo que él piensa. Así que quiero que lo leamos poquito a poco. Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo se le acercaron a él. ¿Quién se acercó a él, hermanos? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ok, vamos a pintar la escena. Jesús tiene una escena, tenemos aquí una escena donde están 4 grupos de personajes. Jesús y ¿quién más? Fariseos, escribas y ancianos, ¿ok? ¿Imaginas la escena? Listo. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Respondédmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y Jesús mira que les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Y ellos discutían o discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá entonces, ¿por qué no le creísteis? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Ellos creen en el ministerio de Juan Bautista? ¿Ellos creen en el ministerio de Juan Bautista? No, porque Jesús acaba de afirmar, ellos acaban de afirmar, si decimos del cielo, él nos va a preguntar, entonces ¿por qué no creéis en él? Sigamos. Mas si decimos de los hombres, pero temían a la multitud. ¿Por qué? Todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. ¿Quién consideraba que había sido Juan un profeta? ¿Qué dice ahí? Todos. ¿Pone todos? ¿Los escribas lo consideraban? ¿Los ancianos lo consideraban? ¿Los fariseos lo consideraban? Ahora te hago una pregunta. ¿Tú crees que todo el mundo y ciudadano del planeta Tierra consideraba que Juan era un profeta? ¿Qué entiendes? Dime la verdad, ¿qué entiendes cuando tú lees? Bueno, pero es que si decimos que es de la tierra, nos ponemos en un compromiso porque todo el mundo cree que Juan Bautista es un profeta. ¿Quién es ese todo el mundo? ¿Qué entendéis? Una mano arriba y que se anime a decir. Alan.
todos los que vivían en la región y creían en el ministerio de Juan. Punto. Pero la expresión no es, pero es que nos pondremos en contra a todos los que creen en el ministerio de Juan. Pero nos pondremos en contra a todos aquellos que viven en nuestra región y confían que el ministerio de Juan viene del Señor. Así que ellos simplemente dicen, no, porque todos consideran a Juan verdaderamente un profeta. Pero ¿ese todo significa todo ciudadano de la faz de la tierra? ¿Es importante un texto en su contexto? ¿Es importante leer despacio? Es importante, a lo mejor ahora tú estás pensando, oye, me voy a leer Juan 3 entero y no Juan 3:16. Porque a lo mejor la palabra mundo en Juan 3 se puede leer mejor. ¿Entiendes la palabra todos aquí que no significa todas las personas del mundo? De la misma manera que la palabra todos, por Pablo en 1 de Timoteo, no representaba todas las personas de la faz de la tierra. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 37. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. ¿Estamos viendo el planteamiento? Muy tempranito, Jesús no es como nosotros, a Jesús le gusta orar, Jesús no le importa madrugar para hablar con el Padre, Jesús ama hablar con el Padre y como sabe que tiene mucho que hacer como nosotros, porque Jesús era un hombre ocupado y posiblemente más que nosotros, Jesús hacía por tener un tiempo para estar con el Padre. Y se iba temprano de madrugada, porque a Jesús le daba igual si alguien decía, no hay por qué orar en las madrugadas, Jesús lo que decía es que hay que orar. Y si solo me queda tiempo en las madrugadas, pues madrugo. Este no es el tema de hoy, pero seguro que también nos va bien escucharlo. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron. ¿Qué le dijeron a Jesús? Todos te buscan, todos te buscan. ¿Tú crees que lo que Pedro le acaba de decir a Jesús, Jesús, cada ciudadano de la faz de la tierra te está buscando? ¿Tú crees que le está diciendo eso? ¿Tú crees que le está diciendo todo el reino de Israel te busca? Todo Judá, Samaria te busca. ¿Qué entendéis que está diciendo Pedro? Hay un grupo de personas en esa región que tienen curiosidad por saber de sus enseñanzas. Hay un grupo de discípulos que quieren aprender. Hay un grupo de oyentes que quieren escuchar. Y Pedro simplemente dice, todos te buscan. Todos te buscan. Todos te buscan. Pero Pedro no está pensando en todo ciudadano de la faz de la tierra. ¿Es importante entender una palabra en su contexto? Pues lo mismo para la palabra mundo, lo mismo para la palabra todos. Esto es importante. Mira qué interesante. Nosotros partimos de 1 de Timoteo 2:4 y Timoteo, como Tito, es una carta pastoral. Ahora quiero otro ejemplo de estos con la palabra todos, pero en las cartas pastorales. Porque hay una cosa que yo les dije, creo, a los hombres que vinieron al pequeño taller que hicimos de cómo preparar el sermón. Y es que hay una cosa bonita. Cuando tú lees todos los libros de Pablo, tú empiezas a percatarte que Pablo tiene su propio estilo. Si yo hago 20 trabajos para mi seminario, ahora voy justito con una asignatura, tengo que hacer muchas tareas y digo, ¿sabes qué? Le voy a decir a un hermano de la iglesia que me tiene que hacer un resumen de estos 10 capítulos de esta teología sistemática sobre la humanidad de Jesús. Y yo se lo mando al seminario. El seminario no va a conocer a ese hermano en la vida. Y ya me quito un trabajo de encima. Pero te aseguro que el seminario le va a oler algo. A ver, Juan Manuel, nos has entregado cantidad de trabajos. Y ahora ha llegado uno que el estilo de decir las cosas no es el mismo. Que las palabras, las formas, los puntos, los tonos no son iguales, porque tú tienes tu forma de hacer tus resúmenes, tu forma de escribir. Cuando tú lees a Pablo, Pablo tiene su estilo. Por ejemplo, ¿por qué yo soy de los que piensan que Hebreos o es de Pablo o de algún discípulo o de alguien que escuchaba mucho a Pablo? Porque la forma en que Hebreos está escrito es muy paulina. No lo puedo afirmar porque él no lo ha firmado esa carta, pero me resulta un estilo muy parecido. Cuando yo empiezo a entender cómo Pablo escribe, puedo entender más las palabras que usa.
En 1 Timoteo 2 hemos leído la palabra todos en su contexto, pero Pablo la vuelve a usar en otra carta pastoral, que es Tito. Quiero que vayamos a un texto largo. Tito capítulo 2, versículos 1 al 11. Y yo quiero que empecemos a entender este pasaje y quiero que te quedes con unas palabritas que te iré diciendo en mente, ¿vale? Y creo que tú mismo vas a llegar a la conclusión. Dice así, desde el versículo 1, pero en cuanto a ti, ¿quién es en cuanto a ti? A Tito, ¿verdad? Ok. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vale, Pablo le acaba de dar una orden como se las daba a Timoteo a otro discípulo. ¿Cuál es la orden? Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 2 puntos. Enseña, para que entiendas que todo tiene que ver con la misma orden, ¿vale? Enseña. Enseña que los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Acuérdate, enseña que los ancianos, ¿vale? ¿Te acordarás? ¿Tenéis buena memoria? No, ¿verdad? Enseña que los ancianos. Seguimos con el texto. Asimismo, enseña que las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Ojo, ¿qué le ha dicho primero? Enseña lo que está de acuerdo con... Hermano, es sana doctrina enseñar a una joven a ser hacendosa del hogar. Esto está escrito, ¿eh? ¿Quieres traer sana doctrina a tu casa? Enseña a la joven a ser hacendosa del hogar. Porque te has dado cuenta que interesante, dice, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y justo después nos está hablando de conducta. ¿Sabes por qué? Porque para Pablo, sana doctrina es vida sana. Para Pablo no hay cabeza llena y vida torcida. Para Pablo, si es sana doctrina, se traduce en la vida de, así es un anciano al que se le predica sana doctrina. Aquí es una anciana que vive la sana doctrina. Así es una joven que vive la sana doctrina. Hoy hemos cometido el error de creer que tener sana doctrina significa tener la cabeza llena de teología y libros. Con una vida torcida o chueca, como digan algunos, eso no es sana doctrina que lleve al cielo. Porque la sana doctrina se traduce en piedad, en una vida conformada al modelo de Dios. Enseña a los ancianos, enseña a las ancianas, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas del hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mira lo que deben enseñar las ancianas a las jóvenes. Cualquiera de hoy le dices a una señora en la calle eso. Enséñale a tu hija a que sea hacendosa del hogar, se sujete a su marido, te tira la plancha a la cabeza. Pero tú tienes 2 opciones, mujer. Ser una mujer que enseña lo que la cultura dice que le enseñes a tu hija, o ser una mujer que enseña lo que Dios dice que le enseñes a tu hija. Y si tu hija hoy no sabe freír un huevo, si tu hija hoy no hace ni la cama, y si tu hija hoy no sabe ni lo que es sujetarse a un marido, es que tú estás siendo una mujer de esta cultura, pero no estás siendo una mujer de la Escritura. Porque esto no es machismo, esto lo ha escrito Dios. Esto lo ha escrito Dios, y si quieres decir que esto es machismo, estás llamando a Dios machista y tienes un serio problema. Porque Dios es perfecto, no es machista. Los hombres son machistas, las mujeres y algunos hombres también feministas. Dios es perfecto. Y si Dios ha dicho que las cosas son así, así son perfectas. Que nosotros las extrapolemos y las llevemos a niveles que nuestro pecado las perturba es otra cosa. Pero esta es la manera perfecta para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta, también enseña a los jóvenes. ¿Cómo deben ser los jóvenes? Chulitos, todo el día con el móvil. No, prudentes. Y muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Enseña a los siervos que se sujeten a los amos en todo, que sean complacientes. ¿Cómo tienes que ser con tu jefe?
Hermano, me encanta la palabra, porque crees que lo difícil era dejar el alcohol, dejar el tabaco y dejar la fiesta. Lo difícil es esto, hermano. Lo difícil es sujetarte al marido, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ser complaciente con tu jefe, orad por los que gobiernan y están perdidos. Eso es lo difícil. Así que, hermano, si tú eres capaz de dejar el alcohol, las drogas, los vicios, pero no vives esto, es lo mismo, Es lo mismo, porque al final me parece que haber dejado 3 o 4 malos hábitos no va a ser suficiente. Esta es la vida del cristiano, esta es la vida del Hijo de Dios. Complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen. Mira por qué debemos vivir los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jóvenes, los siervos. ¿Por qué debemos vivir de esa manera? Para que adornen la doctrina de Dios. Nuestra vida adorna la doctrina. Hermano, cuando escuchas a gente decir, predica el evangelio con tu vida, eso no se puede, porque el evangelio es un mensaje. Yo no sé decir con mi vida que éramos pecadores, que todos destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza, que la única esperanza es Cristo, que nadie se puede... Yo eso no lo puedo decir con mi vida, pero con mi vida puedo adornar el evangelio, con mi vida puedo adornar la palabra, con mi vida puedo mostrar los frutos de una vida salva, o los frutos de una vida alcanzada por el evangelio. Hermano, no quiero que esta iglesia sepa la doctrina, quiero que esta iglesia adorne la doctrina. Adorne la doctrina. Tengo ganas de predicar, Tito. Creo que va a ser el próximo. Y mira lo que dice al final. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Qué todos son? Enseña a los ancianos, a las ancianas, a las jóvenes, a los siervos. Porque Dios ha salvado a todos. ¿Qué todos? Ha salvado a ancianas, ha salvado a ancianos, ha salvado jóvenes y jovencitas, ha salvado siervos y ha salvado amos. ¿Has visto el contexto? Pablo hace una citación de grupos de personas y luego usa la palabra todos. Y en Timoteo, Pablo hace una asociación de grupos por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad, y luego usa la palabra todos. El estilo de Pablo es usar la palabra todos para referirse a todo tipo de personas. ¿Visto qué interesante es la escritura? ¿No te dan ganas de quedarte otro día más a estudiar? Ahora yo quiero unir unos pasajes para que vayamos de el todo hasta los que Dios quiere. Empecemos por Juan 3:16. Hoy la clase puede ser que acabe un poquito antes, pero mientras quede clara, para mí era suficiente con este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Dios amó tanto a el mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos dirán, bueno, pues Dios amó al mundo y ha dispuesto a su Hijo y ahora depende de las personas creer, porque por amor al mundo Dios ha puesto ahí a su Hijo en una cruz y ahora le ha dicho al mundo, ahora depende de ti creer en él o no. Porque esa es una enseñanza de muchos, que Jesús hizo la salvación posible. Y eso es muy peligroso. Porque Jesús no vino a hacer una salvación posible. Jesús vino a salvar. Y eso es diferente. Jesús no vino a ponerse en una cruz y decir, ahora ellos deciden si creen en mí o no. Jesús se puso en una cruz y dijo, consumado es, yo ya he pagado por ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los que crean. ¿Cómo viene la justicia de Dios? ¿Cómo somos salvos? Romanos 3:22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen. Porque no hay distinción. ¿Ok? Yo he amado tanto al mundo que he entregado a mi Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios ha dispuesto que la justicia
El declarar a alguien justo solo puede ser por medio de la fe y la fe en Jesús. Hasta ahí todavía todo cuadra. Ahora Dios enseña cómo suele venir la fe. En Romanos 10:17 Pablo nos da este detalle. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. O si tienes Reina Valera, el oír de la palabra de Dios. Muy bien. Dios ha puesto, por amor al mundo, a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la manera en que Dios nos puede declarar justos, única, es solamente a través de creer en su Hijo Jesucristo. Y la fe en su Hijo Jesucristo solo viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero hay un problema. Yo te hago una pregunta, amado hermano. ¿Todos los que oyen la palabra de Dios tienen fe? No, porque Lucas 8:11 dice, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Y nos empieza a plantear un montón de terrenos posibles donde gente ha escuchado la palabra de Dios. Pero en esos terrenos, ¿todos tuvieron fe por oír la palabra de Dios? No. Pablo no está afirmando que todo el que oiga la palabra de Dios tendrá fe. Porque entonces simplemente para que la gente crea tendríamos que coger una bocina gigante y hablar por el balcón y todo el mundo que haya escuchado creerá. Pero la parábola nos enseña que algunos caen entre espinos, otros caen en pedregales, otros caen al borde del camino y algunos caen en buena tierra. Entonces, Dios ha puesto a su Hijo porque amó al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, mundo. Vale, pero el requisito es creer. Hay algunos te dirán, vale, pero ahora depende del hombre creer. Vale, entonces el creer es lo que nos dará justicia. Porque cuando creemos en el Señor Jesucristo, Dios nos justifica por medio de la fe en Él. Y la justicia, que es por medio de la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hay gente que escucha la palabra de Dios y no cree. ¿Y quién cree? ¿El que quiere? Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Pero esta fe no es de vosotros. Esta fe es un don de Dios. Te voy a hacer el recorrido otra vez. Dios amó al mundo de tal manera que puso a su Hijo ahí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, la única manera de ser salvos es que Dios te haga justo. Y la única manera de que Dios te vea justo, te justifique, es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y el mismo Dios ha determinado que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero no todos los que oyen creen, porque la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Te repito la historia. Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero solo van a creer aquellos que Dios les dé fe, porque yo tengo misericordia de quien tengo misericordia. Ahí vas desde el mundo hasta las ovejas. Y ahí ves como los dos textos están en la Biblia y tienen relación si sabes leer la Biblia. Al final, la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Vamos a leer otro punto con la palabra todos. Recuerden que hoy estoy intentando dar una enseñanza alrededor de esa palabra. Bendición para todas las naciones. Seguro que ya piensan en algo. Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Déjame hacerte una pregunta sencilla, amado hermano. ¿Tú crees que todas las familias de la faz de la tierra están bajo la bendición de Abraham? Ay, pero entonces la Biblia está mal escrita. Entonces la Biblia se contradice, porque ahí pone que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. O Génesis 22:18, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Te hago otra pregunta, amado hermano. ¿Crees
que todas las naciones del mundo están bajo la bendición de Abraham? O sea, me acabas de decir que no crees que todas las naciones del mundo están bajo la bendición de Abraham. Me acabas de decir que no crees que todas las familias del mundo están bajo la bendición de Abraham. Pero Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las familias. Entonces tú mientes. O mientes porque también la Biblia dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ojo, un detalle, y no me adentraré mucho en esto hasta que predique por la gracia de Dios un día la serie de Génesis. Pero dice que serían benditas en su simiente, no en sus simientes. Esa simiente es Cristo. Nosotros estamos en Abraham y en las bendiciones de Abraham por medio de Cristo. Ahora yo te pregunto, y seguro que llegamos todos al mismo pensamiento. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, alguien levanta la mano y me dice, ¿qué entiende? ¿Algún aventurero? Venga, vámonos. Martín, todas las familias, todas las naciones, todos aquellos que crean en Cristo. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Hay bajo esa bendición en Cristo gente de todas las naciones? Eso voy. A eso voy. La promesa se ha cumplido. Porque se refiere a personas de todas las naciones. Estamos en Abraham. En Cristo nosotros tenemos esas bendiciones. Y aquí, ¿cuántos somos? Aquí hay de Perú, aquí hay de Ecuador, aquí hay de Bolivia, aquí hay de Brasil. No habemos de todas las naciones. Bueno, aquí no. Pero si viajamos encontraremos gente de todas las naciones y un creyente por ahí que estará disfrutando de las bendiciones de Abraham en Cristo. Pero la palabra utilizada es todas las naciones. Pero tiene un contexto. ¿Lo entendemos, hermanos? Lo entendemos. Esto es importante entenderlo. Esto es muy importante entenderlo. Porque ¿qué nos enseña esto? Que en Cristo no hay acepción de personas. Porque lo que hemos leído antes en Génesis de Abraham, es interesante que los judíos creyeran en un Dios exclusivo cuando Dios ya le había prometido a Abraham que la bendición sería para todas. Hermano, Jesús no es un plan B porque Adán salió mal. Y los gentiles no somos un plan B porque los judíos salieron mal. Desde el principio, cuando Dios dijo haya luz, Dios ya sabía va a haber cruz. Y desde el principio con Abraham, no como con Abraham, Dios ya sabía que iba a alcanzar a los gentiles, porque en él serían benditas todas las naciones. Así que empieza a leer la Biblia bien. No como si Dios estuviera arreglando cosas que le salen mal en la historia. Yo iba por los judíos, pero me han negado. Voy a irme a los gentiles a ver si les doy celos. Desde el principio los gentiles estábamos en el plan de Dios. Desde el principio. No somos la opción B. Eso es una muy mala enseñanza. Cristo no hace acepción de personas. Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13. Porque no hay distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es Señor de... ¿Y qué sé todos a qué se refiere? Lo que acaba de decir. Dios no hace distinción entre judío y griego. Dios es tanto Dios de los judíos que creen en el Mesías como de los griegos que creen en Cristo. Eso es lo que quiere decir con todos. Abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y todo dentro del contexto, todo aquel, no importa si es griego, todo aquel, no importa si es judío, el que invoque el nombre del Señor, salvo. Apocalipsis 14:6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciar a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A todo el mundo. Gálatas 3, 28 y 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. ¿Todo el mundo es uno en Cristo? ¿Los impíos también? ¿A qué se refiere? ¿A judíos que están en Cristo?
a griegos que están en Cristo, a esclavos que están en Cristo, a libres que están en Cristo, a hombres que están en Cristo y a mujer que está en Cristo. Para Dios somos una familia en la fe. Que nadie tuerce ese texto como hacen algunas pastoras para decir que en Cristo ya no hay hombre y mujer. Porque esto no está enseñando. Ahora todo lo que he dicho del hombre cabeza y mujer ayuda a la basura, que ahora en Cristo hombre y mujer es uno. Eso no es lo que enseña ese texto. Ese texto enseña que en cuanto a la salvación, al alcance de la salvación, en Cristo da igual hombre, mujer, anciano, joven, judío, griego, esclavo, libre, porque Él nos ve como una familia, un cuerpo. Pero dentro de ese cuerpo hay roles. Hay un orden. Eso es importante, amados hermanos. Y ahora la última pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Alguien puede impedir lo que Dios quiera? ¿Alguien puede impedir lo que Dios quiere? Porque el texto que hemos leído en 1 Timoteo 2:4 dice, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere, y esa palabra es importante, Dios quiere. ¿Alguien puede impedir que Dios haga lo que quiere? Ahora yo te hago una pregunta. Entonces, si Dios quisiera que todos fueran salvos, ¿Dios podría hacerlo? Si ese texto literalmente quiere decir Dios quiere que todos los hombres de la faz de la tierra sean salvos, te aseguro que no sé tu Dios, pero el mío es tan poderoso que puede salvar a toda la faz de la tierra. El mío puede. ¿Por qué? Porque Isaías 14:27 dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Si el Señor quiere, ¿quién lo va a frustrar? Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Así que, hermanos, volviendo a nuestro texto, si Dios quiere que todos los hombres de la faz de la tierra se salven, ¿quién puede estorbar su plan? ¿Quién puede frenar sus decretos? ¿Quién puede impedir que Dios haga su voluntad? Entonces ese texto no puede estar queriendo decir que Dios literalmente quiere salvar a toda la faz de la tierra, porque si Dios lo quiere hacer, lo hace, porque tú no estás aquí porque tú has querido. Tú estás aquí porque Dios sí que ha querido. Espero que tú no pienses que estás aquí porque tú eres más listo que los que no están aquí. Tú estás aquí porque Dios ha querido que tú estés aquí. Hermanos, unas cosas importantes. Número 1. Si yo soy de los que cree que Dios ha redimido a todo el mundo de su pecado, porque Juan dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo único que impide que entremos a la gloria eterna? ¿Qué es lo único que nos separa de Dios? ¿Qué es lo único que no convive con Dios? Pecado. Es decir, la Biblia enseña en cierta manera que si pudiéramos vivir una vida perfecta y sin pecado, seríamos justos y mereceríamos la vida eterna. Pero nuestro gran problema es que no hay nadie justo, ¿verdad? Entonces, si lo único que me separa de Dios es mi pecado, y Juan dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y yo literalmente entiendo que Jesús ha quitado el pecado del mundo, ahora ¿quién es salvo? Bajo ese entendimiento, ¿quién es salvo? Porque nadie es pecador ya. Ante los ojos de Dios ya nadie es pecador. Porque Jesús ha quitado el pecado del mundo. Los que entienden ese texto están promoviendo una herejía antigua que se llama universalismo. En cierta manera es decir que Dios es tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno que al final va a salvar a todos. Esa es su enseñanza. Jesús quitó el pecado del mundo. Ya no hay más pecado en el mundo y por lo tanto todo el mundo será salvo. Error. No crees en eso, ¿verdad? La otra enseñanza que intenta desviarse de esa porque sabe que esa es una herejía con todas las reglas, pero se queda por el medio y es complicada de entender, es una enseñanza, como hemos dicho, que es que en cierta manera dicen que Dios hace la salvación posible para los hombres. ¿Han escuchado hablar del libre albedrío? Cuando a mí me preguntan si creo en el libre albedrío, yo primero les pregunto qué significa para ellos el libre albedrío.
Porque yo creo en el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Libre albedrío significa que yo tengo capacidad racional y moral para tomar decisiones. Creo que sí. Libre albedrío significa que yo a diario tomo decisiones no como un robot, sino bajo mi responsabilidad, como qué compro, qué vendo, si me endeudo o no me endeudo, cómo trato a mi esposa y que todo eso sale de mí. Yo creo que sí. Pero si libre albedrío significa que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios, no creo eso. Si libre albedrío significa que el hombre todavía tiene capacidad espiritual, no creo eso. Porque la Biblia nos enseña que desde Adán, desde Génesis 3, el hombre es pecador, nace muerto en sus delitos y pecados, nace esclavo del pecado, nace siendo hijo del diablo y por lo tanto tengo una libertad dentro de mi condición caída. Es decir, mi perro, yo tengo 2 perros, son libres. Son libres. Si quieren ladran, sí. Si quieren hacen pis, sí. Si quieren hacer sus cosas, sí. Si quieren juegan, saltan y brincan, sí. Pero mi perro puede volar. No. Mi perro era como maullar. No. ¿Por qué? Porque mi perro es libre dentro de su condición perruna. Pero no es libre para hacer otras cosas que su condición no le permite. ¿Lo entiendes? Yo creo que el hombre es libre dentro de su condición caída. Que él tiene capacidad y libertad para muchas cosas, pero limitada a su estado caído. Y espiritualmente él no puede ir a Dios. ¿Lo entendemos? ¿Creemos que la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados? ¿Creemos que la Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado? ¿Creemos que la Biblia nos enseña que el hombre caído ama el pecado? ¿Creemos que la Biblia enseña que no hay justo, no hay bueno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno? ¿Por qué? Porque es libre para hacer de todo menos para buscar a Dios, porque está muerto. Entonces, la teoría de algunos de que Dios amó, puso a su Hijo, y ahora somos nosotros los que deben tomar la decisión libremente de creer, ya no puede ser. Porque libremente, ¿quién puede creer? Libremente, ¿quién busca a Dios? Libremente, ¿quién quiere dejar el pecado? Libremente, ¿quién quiere santidad? Libremente, ¿quién ama a Dios? Por eso, Dios dice, no es por vosotros, casa de Israel, que lo voy a hacer, sino por mí, para vindicar mi santo nombre entre las naciones. Yo os quitaré un corazón de piedra y yo os daré un corazón de carne. Y yo pondré mi espíritu en vosotros para que andéis en mis caminos. ¿Sabéis por qué, casa de Israel? Porque vosotros no lo podéis hacer. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien yo tengo misericordia. Porque al que quiero tener misericordia, tengo misericordia. Y al que quiero endurecer, endurezco. Porque no es por vuestros méritos, es por gracia. Así que yo no puedo creer en una salvación donde Jesús está ahí arriba y es como si hubiera dicho, sálvese quien pueda. Ahora todo depende de vosotros. Porque bajo lo que entiendo en la Biblia, de nosotros nadie hubiera querido a Jesús. Pero vosotros no lo escogisteis a Él. Él os escogió a vosotros. Pero yo lo amo, pero Él te amó primero. Pero yo he creído al escuchar la palabra. Él te ha dado fe. Pero yo he nacido de nuevo. Él te ha dado un nuevo corazón. Por eso tú no dices, yo me he salvado. Por eso proclamamos las salvaciones de Jehová. Las salvaciones del Señor. Así que, hermanos, espero que hayáis entendido esta gran verdad. Un versículo que muchos usan para enseñanzas muy erróneas, pero que creo que con la vuelta que he dado, y quizás ha sido confusa, pero creo que he atinado porque veo caras de, lo he pillado. Veo caras de, lo he pillado, creo que ahora lo he pillado. Ese es mi deseo. Si no, de verdad, le ruego al Señor que traiga convicción de esas verdades, porque no me las he inventado. Hermano, solo he hecho preguntas y citar Biblia. Preguntas y citar Biblia. Porque la enseñanza de hoy, como todas las que intento traer a esta iglesia, no las baso en lo que yo creo.
sino en lo que escrito está. Escrito está. Así que sí, Dios quiere que hombres de todo tipo sean salvos. Y Dios va a salvar a hombres de todo tipo. Por eso Pablo nos dijo, ora también por los reyes. Ora por los gobernadores. Porque de ahí también habrá alguno que Dios salve. Dios ha salvado a reyes. Hizo a un rey que se hizo una estatua de sí mismo a jabar como un animal para que al final reconociera que solo Él es el Señor. No lo puede hacer con nuestros políticos. Oremos por todos los hombres, porque Dios tiene salvos entre todos los hombres. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por esta enseñanza que has traído a nuestras vidas y a nuestro corazón. Y te ruego, Señor, que la firmes en el corazón de todos mis hermanos. Yo tengo convicción de esas verdades que he expuesto, pero deseo que todos mis hermanos tengan esa convicción también, Señor, porque está en tu palabra. Por eso, Señor, a pesar de que yo pueda ser limitado en mis enseñanzas, el mayor maestro es tu Santo Espíritu. Así que, a través de tu Espíritu, guíalos, Señor, a toda la verdad. Porque yo no creo que Jesús salvó a todo el mundo, porque si no todo el mundo iría a la gloria, y la Biblia dice que muchos serán condenados por negar a Cristo. Yo no creo, Señor, que Jesús hiciera la salvación posible y la dejara a la opción de cada uno de nosotros, porque si no, no estaríamos aquí. Pero yo creo lo que dice tu palabra, que Él vino a redimir un pueblo, Él vino a salvar a un pueblo, Él vino a rescatar a un pueblo, y creo que en aquella cruz, cuando dijo consumado es, ese pueblo ya estaba ahí. Por eso Él dijo en su oración sacerdotal, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Y no solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y esos somos nosotros, pero no hemos creído porque hemos decidido creer. Hemos creído por gracia, porque la fe es un regalo que viene de ti. Por eso, Padre, te rogamos que salves a nuestros familiares, porque sabemos que no dependen de ellos. Si dependieran de mi madre, de mi padre, de mi hermana o de la familia de mis seres queridos, ellos nunca querrían. Pero te rogamos, sálvalos. No te pedimos, Señor, ojalá un día crean en ti, ojalá un día tomen una buena decisión. Te rogamos, sálvalos, quebranta su corazón, abre sus ojos, porque si tú quieres salvar, tú salvas, Señor. Porque lo hiciste con nosotros, que éramos tan endurecidos y estábamos tan muertos como ellos, pero nos diste vida. Por eso, Señor, nuestra confianza en la salvación de nuestra familia, si dependiera de ellos, estaríamos desesperados. Pero tenemos una confianza, y es que depende de ti. Así que, Padre, ten misericordia de nuestros familiares y de todos aquellos que están ahí fuera y todavía no creen en ti. Sigue rescatando pecadores para que sean parte del redil, como lo hiciste con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.